Don Javier Ortega. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Feliz viernes, ¿cómo estás? Muchas gracias, igualmente. Oye, alguien ha interpretado que yo te despido del programa así como de una manera displicente y yo te aprecio un montonazo y si esa impresión dimos, entiendan que esto a veces es complicado de hacer. Sí, era una mala interpretación, porque hay muy buen ambiente. Ya lo siento, hombre, ya lo sabes que aquí eres personaje muy querido y por mí gracias. Muchísimo más. Bueno, vamos a empezar, si te parece, una revisión así de urgencia, de policlínica, como ese vídeo en el que empiezan poniéndole a uno el desfibrilador porque parece que ha tenido un infarto, luego haciendo pruebas de rodilla en una camilla y al final el paciente, eso sí, con una voz en off que decía: tienes que seguir esforzándote y pagando, ¿eh? Jorobado español, venga, a pagar, que es lo que te toca. Y luego devolvía, pobre hombre del vídeo, devolvía las muletas como diciendo que no me las voy a llevar, ¿eh? Yo soy una persona honrada, ¿eh? Soy un contribuyente, qué bonito suena. ¿Cuántas películas americanas han visto ustedes en las que el protagonista dice: oiga, que yo soy un contribuyente? ¿Por qué no tenemos esa cultura en este país? ¿Por qué no, Javier? Porque aquí el contribuyente está solo para pagar y callar, y si quiere protestar, pues cada 4 años tiene la posibilidad de meter una papeleta en la urna, aunque luego a quien le dé su confianza en el gobierno haga justo lo contrario, pero eso ya es otro cantar. Eso ya va de suyo, como decía Tierno Galván, los programas políticos están para no ser cumplidos. Vaya frase. Yo sobre eso te voy a decir una cosa. Una vez estuvimos debatiendo, me acuerdo en un programa de radio, sobre ¿sería razonable hablar del delito de estafa política? Yo defendía que sería, sí, porque digo, si ante defraudar, hombre, es defraudar a una nación. Ese acuerdo que uno contrae cuando se cree una propuesta electoral. Yo haría que los programas y las propuestas electorales se tuvieran que presentar ante notario. Pero y no luego, si se incumple, no quedaría ni uno. Nos quedábamos sin políticos. El hemiciclo vacío, todo abierto a Vox. Pero sería bueno, ¿verdad? Es decir, tú pones tus propuestas, estas 25 propuestas, a ti te votan. Llegas al gobierno del ayuntamiento, de la alcaldía, lo que sea, y no lo cumples, tendrá que ver eso, que te puedan exigir esto judicialmente. Don Javier Ortega, ¿tendrá que ver esto con el interés de los partidos políticos de repartirse y controlar la judicatura? ¿Será para que no le juzguen por eso? Podrá ser, a lo mejor es que sí. Bueno, vamos a lo que vamos. Noticias del día de hoy. Resulta que todavía están los ecos flotando por el paseo Luis Companys de todos aquellos tíos con el palito de alcalde haciendo así, como si fuera la noche de los cuchillos largos o de los cristales rotos, no lo sé. Una especie de aquelarre rarísimo en el que pues se consintió que Artur Mas diera una conferencia de prensa después de declarar como imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el propio tribunal, que es algo que, en fin, no me imagino yo al Vaquilla, al Torete, cuando fueron a declarar allí. Me recordaba a una escena. Tú no te acordarás porque eres más joven que yo, pero yo me acuerdo perfectamente. En los juzgados de Marbella, cuando Jesús Gil fue a declarar, siendo alcalde de Marbella, que montaron enfrente un escenario para montar ahí un fandango, con algunos folclóricos, unas actuaciones, para aclamar al líder, al enorme, grandote señor Jesús Gil, cuando saliera del juzgado. Le acompañaron a la entrada, mientras montaron allí una especie de feria cachonda, y a la salida lo aclamaron como si fuera, bueno, pues una especie de injusticia irreparable el haberle hecho ir a declarar allí después de haber arruinado Marbella, ¿no? Pero bueno, son cosas que no se ven más que en la justicia española. Desde hace años ya, que de eso de Jesús Gil, lo menos han pasado 25 años. Inés Arrimadas, la victoriosa jefa de filas de Ciudadanos en Cataluña, hoy decía que esto de Artur Mas había estado muy mal. Por lo menos esa sensación y esa característica es la que ha caracterizado a la señora Arrimadas. Esa y promover un encuentro urgente y personal con los otros líderes de la España constitucional presentes en la política catalana, para ver si se les ocurre alguna alternativa conjunta al patio que tenemos en Cataluña. Escuchamos a Arrimadas. Yo creo que el señor Mas ha querido oír dar, como otras muchas veces, lecciones de democracia. Y yo le diría al señor Mas que ser demócrata es respetar las leyes democráticas en un país democrático de la Unión Europea. Bueno, señor Ortega. A mí esta situación que hemos tenido que vivir lamentablemente todos los españoles, aparte del circo mediático que han montado allí una serie de gente pegando gritos de independencia y demás,
desde Vox lo hemos calificado como algo muy serio, algo que viene además a ser una vulneración clara de la Constitución española, del artículo 117, que dice que hay una obligación en el cumplimiento de que reconoce la independencia de los órganos judiciales, y el artículo 118 que nos habla de la obligación de cumplir las resoluciones y de colaborar en los procedimientos. No parece que sea mucha colaboración el acudir a presionar y a gritar al tribunal. Y esto es delictivo, porque el artículo 520 del Código Penal establece precisamente eso, el delito de atentado contra la autoridad judicial, y en una de sus explicaciones, en una de sus acepciones, establece precisamente aquel que presionare gravemente o que intimidare a un órgano judicial. El presentarse con más de 3.000 personas insultando al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por cierto, tribunal que ha llevado a declarar a Artur Mas gracias a la querella que interpuso, entre otros, Vox, que fue la primera organización política que se querelló contra Vox, ciertamente por 5 delitos, y le están imputando el de menor importancia, que es el delito de desobediencia, que, como muy bien sabes, solo tiene penas de inhabilitación y multa, pero los otros delitos graves de prevaricación, de usurpación de funciones, delito de rebelión, de sedición, etcétera, los que de verdad tienen importancia, esos no se ha atrevido ni la Fiscalía a acusar ni el Tribunal a imputar. Pero, en fin, fue un circo mediático que además entendemos que tiene connotaciones de tipo penal, porque está intentando coaccionar, está intentando influenciar en la decisión del tribunal. Por cierto, tribunal que se ha quejado ante el Consejo General del Poder Judicial, que es el máximo órgano en la protección de la independencia del tribunal, y no ha hecho absolutamente nada. Han producido un papelito, las fiscalías también han producido otro papelito, mucho papelito, pero no han hecho actuación nada. No hay ninguna. Cuando además, Javier, se sabía que iba a ocurrir, porque ocurrió un día anterior. Claro. Entonces, lo que tenían que haber dicho es, se acordona la zona y en la plaza, en el paseo de Luis Companys, no entra nadie a insultar a un tribunal que es un órgano judicial que debiera ser independiente y respetado, ¿no? Bueno, hay que ser muy cateto para hacer que esa acción coincida con el 75 aniversario del fusilamiento de Luis Companys, pero esa ya es cosa de don Rafael Catalá Polo, ministro de Justicia, porque él ha dicho públicamente que de algún modo controlaba los tiempos de ese procedimiento. No es que lo diga yo, no es que se lo impute yo, es que él la pifió diciendo que, bueno, pues en elecciones no parecía lo más prudente continuar con esto y hemos preferido esperar a que concluya el proceso electoral para luego ya sí recuperar el caso y llamarles a declarar. Mire, que es que de verdad que no hacemos más que darle armas a los independentistas. Y le digo una cosa, hoy los medios públicos catalanes, los públicos y los privados, casi coinciden todos en que esto se va a archivar. Pues lamentablemente yo creo que se terminará archivando, porque no hay valentía suficiente en los tribunales, han perdido su independencia, de alguna manera ellos mismos han perdido el decoro y han perdido la respetabilidad cuando han dejado someterse a través del Consejo General del Poder Judicial a decisiones que son de un ámbito político y no estrictamente judicial. Entonces, sería tristísimo que quien ha desafiado como la máxima autoridad del Estado en una comunidad autónoma, ha desafiado abiertamente el Estado de Derecho, las leyes y en concreto una resolución de suspensión del decreto de convocatoria y de la ley de referéndum ilegales que había convocado, quien ha desautorizado absolutamente y desobedecido absolutamente esas resoluciones, pues al final salga absolutamente impune de todo esto y bueno, pues lo que están haciendo es facilitándole las cosas a quienes están saltando el Estado de Derecho, que por cierto cualquier ciudadano de los que nos está viendo que se atreva a no pagar una multa de tráfico, que se atreva a retrasarse 2 días en el pago de la declaración de la renta, a ver si el Estado es tan benevolente en la aplicación de la ley y la justicia es tan benevolente a la hora de aplicarle una sanción de tipo penal. No hay justicia igual para todos, así, Javier. En ese mismo sitio donde ayer entraba por las escalinatas principales Artur Mas al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, he visto yo más de una vez familias de gente que está siendo juzgada por esas salas donde estaba antiguamente la audiencia de Barcelona, delincuentes comunes. Recuerdo algunas familias gitanas o de aspecto gitano. Al otro lado de la calle, pues gritando a la policía cosas cuando veían bajar del furgón policial a alguien que venía conducido de la cárcel a ser juzgado al tribunal, ¿no? Oye, déjalo libre, tal, no sé qué. Eran
Bueno, si se lo cuento lloran. No vapuleados, empujados y sacados de la vía pública a empellones porque no pueden estar allí diciéndole a la policía no sé qué cosas, o a la Guardia Civil, o a quien sea. Ayer, sin embargo, 400 cargos electos catalanes, senadores, diputados, el gobierno de la Generalitat y no sé cuántos paniaguados más, fueron allí a decir fuera justicia española, independencia, independencia, independencia. Uno de ellos, el consejero de Justicia catalán, tiene a su esposa, magistrada de carrera, pues formando parte como vocal del Consejo General del Poder Judicial, que a la hora de emitir esa nota a la que hacíamos referencia antes, no quiso participar en ella. Se levantó y se fue. Y esto es como cuando nos asombrábamos todos de que el conspicuo Durán Lleida tuviera pasaporte diplomático por ser presidente de la Comisión de Exteriores de un gobierno o de un país, España, que parece que lo gobierne el Quijote. Somos todos unos Quijotes y no defendemos en absoluto lo que deberíamos por obligación y por respeto defender, que es las instituciones de un Estado democrático que no puede consentir que a su puerta se diga, a la puerta de la Administración de Justicia, que es que lo que hicieron fue una interpretación de la democracia, seguir un mandato que no era legal. Y por lo tanto, vamos a ver, o sea, es que de verdad... Además es una cosa, se les ve además una cierta cobardía, porque en las dos declaraciones lo que ha trascendido es que inmediatamente cuando fuera hacen el circo, pero cuando están dentro y ya tienen que contestar preguntas, lo primero que hacen es decir, esto son cosas de los funcionarios, de los voluntarios, estos eran los voluntarios que lo han organizado, cuando sabemos todos quién financió el 9N, todos sabemos quién organizó a través de la página web de la Generalidad, quién llamó a esos cientos de voluntarios, quién obligó y presionó a los directores de los colegios públicos para que facilitaran. Sabemos que detrás estaba la Generalidad, sabemos, porque no lo ha negado, como él muy bien dijo el día del referéndum, del llamado referéndum, ¿no? Del referéndum ilegal, el 9N, dijo, yo soy el máximo responsable. En un Estado serio, este hombre estaría sentado inmediatamente en el banquillo, estaría procesado con máxima urgencia, porque ahora una de las cosas que van a hacer es dilatar esto en el tiempo hasta que nos olvidemos. Y además estaría imputado por todos estos delitos que he mencionado antes, ¿no? Por cierto, uno que no les gusta, que es tal vez el que menos les gusta hablar, que es el de malversación de caudales públicos. El dineral que han gastado en todas estas acciones ilegales, prohibidas por la ley, prohibidas y suspendidas por el Tribunal Constitucional, todo ese dineral que se han gastado en un acto ilegal eran fondos públicos, por tanto hay malversación de caudales públicos. De todo esto no se habla. Aquí se habla de una desobediencia y, como él dice, es una desobediencia política y civil, no penal. Bueno, algunas cosas cambiarán, ténganlo por cierto, porque se van viendo las cosas, al toro se le va viendo de cerca. Le ha pasado a Felipe González en la Universidad de Alicante, donde van a ver ustedes cómo fue recibido y cómo fue boicoteado por unos, no me alegro nada, por supuesto que no me alegro nada, por unos energúmenos de carácter más bien independentista, antisistemas, en fin, lo que durante tanto tiempo se ha consentido en la universidad en España, pero que te afecte, que te toque de cerca, a lo mejor mueve a la reflexión a los principales líderes del partido de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español, que ha tenido un papel colaborador central, sin el cual no estaría Cataluña donde está hoy. El Partido Socialista Obrero Español, con el tripartito, con Pascual Maragall, pactando con Esquerra Republicana, con José Montilla, pactando con Esquerra Republicana, con el famoso estatut, con la deja hacer, que mientras a nosotros nos mantengan en el poder todo nos va bien, es muy responsable de la actual situación que se da en Cataluña, donde, por cierto, su líder, Miquel Iceta, sigue sin mantener actitudes claras respecto a esto, donde, por cierto, su líder nacional, Pedro Sánchez, sigue sin mantener posturas claras respecto a la unidad de España, donde, por cierto, sus viejos líderes, los que sí parecían tener una idea de España más clara, se abstuvieron, como Alfonso Guerra, que ahora dice que esto es un golpe de Estado encubierto, pues cuando le tocó
en la Comisión Constitucional votar el Estatuto catalán, se fue al baño. Viva el coraje, viva el valor y viva la coherencia. Vamos a ver las imágenes, ¿tenéis por ahí las imágenes de Felipe González? Venga, vamos a ello. Sí, sí. Bueno, una algarada en el tono de lo que hemos visto tantas veces en la Complutense, aquí en Madrid, en Barcelona, en otras universidades. Las universidades han dejado de ser academias del conocimiento, de la libertad, templos de la libertad, donde existe, pues por ejemplo, la de cátedra, pero muchas otras, para ser una especie de actos de jolgorio político y de desorden y de falta de interés por lo fundamental, por el respeto, por el escuchar a alguien que, como Felipe González, pues indiscutiblemente tiene muchas cosas que decir, y más en este momento. Sí, aparte de la mala educación que puede suponer esto, son actos que yo elevaría el nivel de la afirmación. Son actos claramente de coacción, de amenaza, de insulto. Esto lo tuvo que vivir Rosa Díez en la universidad. Sí, y otros políticos miraban para otro lado, como si no tuviera nada que ver con ellos. Esto lo ha hecho reiteradamente Pablo Iglesias, el líder de Podemos, que en la universidad se dedicaba a insultar y boicotear todo aquello que no le gustaba. Es decir, al final la universidad, como muy bien dice, se ha convertido en un reducto o en un criadero, vamos a decir así, de gente absolutamente totalitaria, antidemócrata, y que como no pienses igual que ellos, pues directamente te echan a patadas, vamos, no te dejan ni hablar. Ha estado bien la reflexión que ha hecho Felipe González comparándolo con lo que él ha vivido en Venezuela. Otra cosa es que se olvida cuántos han apoyado el régimen de Venezuela y ahora se sorprenden de que cuando van de visita los echen casi a patadas, ¿no? Es lo que tiene fomentar el totalitarismo, la semilla del totalitarismo en una universidad, termina germinando luego en un país, y luego nos sorprende que países que eran libres como Venezuela hoy estén sometidos a la dictadura del miedo, del castrismo, apoyando el chavismo, ¿no? Bueno, pero hoy ha pasado una cosa importante, que esto que le suele pasar pues a Rosa Díez, los del PP ya no van a las universidades porque ya se imaginan lo que les puede pasar. No te digo nada los de Vox, pero... No, nosotros sí vamos, nosotros vamos a las universidades. Pero bueno, porque estáis más siempre que podemos, vamos. Más curtiditos en lo que podríamos llamar el contraste, ¿no? Pero esto no le había pasado a un líder de la izquierda española nunca en España, ¿eh? Yo no recuerdo ningún caso en el que a don Felipe González se le trate de este modo, ¿eh? O sea, que yo creo que es importante y, hombre, no sé si hará cambiar mucho, poco, regular, pero desde luego va repartiendo la idea de que las cosas no funcionan entre las mejores casas de los políticos de este país. Por ejemplo, hoy ha habido una cosa interesante. Saben ustedes que hay un problema con la aprobación que se cerró ayer en el Senado de la reforma o de las reformas del Tribunal Constitucional. Se trataba de cerrar una puerta a lo que podía ser la autoridad del Constitucional a la hora de hacer cumplir sus sentencias. Afortunadamente eso pues se ha podido cerrar, pero hoy hemos oído a un insigne diputado de Convergencia, Josep Lluís Cleries, calificar de bodrio lo que se ha aprobado para mejorar esa condición del Tribunal Constitucional y que pueda obligar al cumplimiento de sus sentencias. Vamos a escuchar a este prodigioso diputado convergente. No es posible continuar en este estado que margina y ataca a Cataluña. Retiren este bodrio de proposición de ley, exprés contra Cataluña, exprés contra el president Mas, exprés contra sus institucions democràtiques. No aturaran el nostre poble amb tribunals. Sàpiguen que no ens fan cap por vostès. No ens fan por les seves amenaces. Los votos, y también lo hablaré de los votos no permiten incumplir la ley, ni tampoco en Cataluña. Los votos no permiten incumplir la ley.
Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Señorías del Partido Popular, créanme, se lo digo con la mano en el corazón, son ustedes una máquina de hacer independentistas, créanme, una máquina. Mire. Me parece inmoral comparar el sacrificio supremo del presidente Lluís Companys con la declaración por inhabilitación en un Estado de Derecho hoy aquí en esta Cámara. Pero, señorías, me parece igualmente inmoral la intervención que ha hecho el senador Barreiro. ¿Cómo se atreve, senador Barreiro, a tratarnos de tontos? A tratar a toda la Cámara y en particular a los que estuvimos en la Comisión Constitucional el pasado martes y decir con todo el cinismo que esta proposición de ley no tiene nada que ver con Cataluña. Bueno, primero, por si no han entendido alguna de sus expresiones en lengua catalana, Cleries lo que ha venido a decir es que esto es un bodrio y que ustedes lo que hacen es producir más y más independentistas que nos tratan como si fuéramos una basura, etcétera, etcétera. Y luego han podido deducir las intervenciones primero del senador Barreiros del PP y luego del Partido Socialista y luego después también alguna otra, que vienen a continuar el yo más, tú menos y el no querer atender algo fundamental que nos afecta a todos, que es la erosión sobre el Estado democrático que cuelga de todo este conflicto con Cataluña y que es lo peor y lo que dejará huella de verdad en este país. Conviene, Javier, recordar, porque esto ya lo hemos comentado en este programa, que la reforma que ha propuesto el Gobierno de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es una reforma que, hombre, si nos dicen entre nada y esto, pues claro, nos quedamos con esta reforma, pero no es una reforma que fuera imprescindible. Lo que realmente es imprescindible es cumplir la normativa que ya existe. El Estado tiene herramientas de sobra, porque no podemos olvidarnos que el Tribunal Constitucional no es un órgano jurisdiccional. Para el cumplimiento de las resoluciones existen los tribunales ordinarios. Existen los tribunales civiles, los tribunales penales, en los delitos que nos referíamos antes. Existe un procedimiento de tipo constitucional, como es la aplicación del artículo 155. Es decir, que para contrarrestar un ataque tan claro y tan directo al Estado de Derecho, un desafío secesionista como el que está planteando Artur Mas y su gobierno, los instrumentos del Estado desde hace mucho tiempo eran y son más que sobrados. Lo que falta es voluntad política. Esto lo calificamos hace unos días aquí mismo como un maquillaje frente a las elecciones. Es decir, nos quedan 3 meses de elecciones y yo frente a mi electorado tengo que dar la sensación de que el Partido Popular está tomando medidas para atajar esto. Cuando, insistimos, tiene medidas de sobra y las ha tenido y no las ha querido aplicar. Por ejemplo, insistimos en la aplicación del artículo 155 que está en la Constitución, que hemos votado todos los españoles, y que expresamente se refiere a los supuestos que estamos desgraciadamente viviendo. Es decir, cuando una comunidad autónoma desafía y causa un grave perjuicio al interés general de la nación. ¿Qué más perjuicio que desafiar su unidad, vulnerar su Estado de Derecho e insultar a su poder judicial? Si yo le preguntase a usted, como antes hice a la audiencia, ¿cree usted que hay división en el gobierno en estos momentos? ¿Usted qué me contestaría? Yo diría que este es un gobierno absolutamente desorientado. O sea, no es un gobierno que tenga unas ideas claras, un proyecto nacional claro. Aquí parece que cada ministro del gobierno tiene su cuento, su película, que luego sale en contraposición con lo que dice otro. Es decir, no solo no tiene una línea clara y no solo hay una dirección clara, es que no tiene un proyecto de nación. Y cuando un gobierno no tiene un proyecto de nación, aunque quieran dar la apariencia de unidad y de coordinación, es absolutamente imposible porque no sabe dónde quieren ir. Pues mire, el presidente del gobierno, don Mariano Rajoy, considera que en el Partido Popular no hay crisis. Lo escuchamos. El Partido Popular es la fuerza política más grande de España, que tiene representación en la totalidad de los ayuntamientos españoles, a veces con apoyo de los españoles, otras veces con menos apoyo, pero creo que somos un valor seguro, un valor firme. Nos ha tocado lo más difícil, estamos muy orgullosos. Bueno, pues nada, como somos un valor seguro, no nos preocupemos por nada, y cuando tenemos una crisis, como por ejemplo la del Partido Popular en el País Vasco, pues la resolvemos en un nada, eso sí, tirando de una solución que tenemos cerca de casa, la de Alonso. Bueno, Alonso ya se ha entronizado en el Partido Popular Vasco, de esto va el trabajo que van a ver a continuación.
El Partido Popular Vasco ha solucionado en tiempo récord la crisis abierta tras la dimisión de su presidenta, Arantxa Quiroga, designando como nuevo presidente a Alfonso Alonso, ministro de Sanidad y peso pesado del PP vasco, y quien puso freno al intento de Quiroga de promover una ponencia de libertad y convivencia que aunara a todos los partidos, incluido Bildu. El fracaso de esta iniciativa llevó a Quiroga a dimitir. El relevo se resolvió en rápidas reuniones informales en el Parlamento vasco, en las que participaron los 3 presidentes provinciales del PP, el propio Alfonso Alonso, Antón Damborenea, Borja Semper, así como el exalcalde de Vitoria, Javier Maroto, y el dirigente alavés, Javier de Andrés. Desde Bruselas, el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha elogiado la decisión. Me parece estupendo, creo que es un hombre inteligente, capaz, preparado, ha sido alcalde de Vitoria, conoce muy bien el País Vasco y bueno, yo lo he nombrado ministro y creo que es un excelente ministro, por tanto creo que el Partido Popular del País Vasco acertó. A partir de ahora, Alfonso Alonso liderará el Partido Popular Vasco y continuará como ministro de Sanidad. Además, es la primera vez que un alavés preside el PP de Euskadi, una reivindicación muy anhelada por el potente sector popular vitoriano. Bueno, pues como ve, aquí nadie habla de que el Partido Popular en el País Vasco para muchos se ha desnaturalizado. Aquí nadie habla de que han sufrido un revés electoral en las últimas municipales brutal. Y aquí nadie habla de que, bueno, como opina José María Aznar, por ejemplo, o Esperanza Aguirre, que lo han dicho muchas veces, si Ortega Lara se va a Vox, si María San Gil deja la política activa, algo mal debemos estar haciendo, ¿no? Qué triste. Yo no he pertenecido nunca al Partido Popular, pero seguro que mucha gente a la que nos está viendo o ha pertenecido al Partido Popular o incluso pertenece o le ha votado al Partido Popular. Qué triste recordar el tiempo, y no hace tanto, en el que el Partido Popular tenía cerca de 300.000 votos, en el Partido Popular era decisivo en el País Vasco. Qué triste recordar el sacrificio tremendo que han hecho tantos concejales, tantos cargos públicos del País Vasco, del Partido Popular, jugándose la vida día a día. Muchos la perdieron defendiendo España y la libertad, porque al final era lo más importante. Primera fuerza política en San Sebastián. Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco, podríamos hacer una lista de todos los héroes de España, porque esos no eran solo del Partido Popular, eran héroes españoles que se jugaron la vida defendiendo la Constitución, defendiendo a España, defendiendo la libertad frente al terror y frente a la imposición. Y ver cómo su partido se ha convertido en absolutamente nada, es decir, un partido relativo, un partido que le da absolutamente todo lo mismo, que sus posiciones se han desdibujado totalmente en el País Vasco. ¿Por qué ha perdido de 300.000 a menos de 100.000 votos? Pues porque el votante del País Vasco ya no se encuentra identificado, ya no ve al Partido Popular como un escudo de protección contra todo ese mundo del nacionalismo, del terrorismo y ese paradigma. El Partido Popular ya no tiene sentido en una zona tan importante como el País Vasco. Y eso es triste y de eso tendrán que responder algún día por el daño que han hecho, ¿no? en una zona como esa de España. Bueno, hay mucha gente que se preguntará, pero ¿quién demonios es Irene Lozano? Han descubierto hoy quién es Irene Lozano. Y han descubierto quién es Irene Lozano porque resulta que Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, ha decidido fichar a Irene Lozano para ir en las listas del Partido Socialista de cara al futuro Congreso de los Diputados en las elecciones del 20 de diciembre. Irene Lozano dice que ella en UPyD siempre defendió la bandera de la regeneración y que el PSOE la incorpora precisamente por ello, porque defendía la regeneración, como si le hubiera encargado Pedro Sánchez que regenerara el Partido Socialista desde dentro. Han empezado a salir voces críticas, por ejemplo, Fernández Vara. Resulta que el dirigente extremeño socialista dice que Lozano debe pedir perdón a los socialistas ofendidos y que su fichaje ha causado malestar en muchos sectores del PSOE, por lo que anteriormente dijo del PSOE. Así es que lo primero vamos a administrar qué es lo que ha dicho hoy Irene Lozano. Por cierto, a las 10 de la mañana, Rosa Díez, la dirigente, la líder de UPyD, decía en un tuit que ella no le constaba que Irene Lozano estuviera marchándose de su formación política. ¡Qué desinformación! Bueno, escuchamos a Irene Lozano.
porque el proyecto que él me ha planteado me parece que es muy interesante, me parece que es el reto que necesita nuestro país, esa regeneración democrática y esa auditoría de las instituciones para ponerlas a la altura de las democracias de calidad. Y la verdad es que charlando con él encontramos muchos puntos de coincidencia. Creo que el hecho de que haya querido contar con una persona independiente y una persona como yo, con un trabajo parlamentario que acredita ese compromiso con la regeneración democrática, pues es revelador respecto de su proyecto, ¿no? Y me parecía interesante poder sumarme a él. Y quien me ha llamado es Pedro Sánchez y me ha llamado para hacerme un encargo muy concreto y yo estoy encantada, más allá de mí y más allá de unas siglas u otras, de poder seguir trabajando por este país, que es por lo que yo entré en política y es lo que voy a seguir haciendo. Bueno, todavía se acuerdan muchos de las dentelladas que daba Lozano a todos los que pusieran un ánimo crítico en la gestión del equipo de control de UPyD que lidera Rosa Díez. Pero bueno, sobre todo, lo que no le perdona a muchos socialistas de raigambre, de solera, en el Partido Socialista de Felipe González, es lo que había dicho antes con respecto del PSOE. Afiladas, aceradas críticas que dedicó a los socialistas y a veces al PP, pero sobre todo al mundo del PSOE, donde ahora ya forma parte de las listas de Pedro Sánchez. Vamos a escuchar a Irene Lozano y lo que decía antes del PSOE, ahora sus grandes amigos y compañeros de fiesta. De Pedro Sánchez, hasta ahora sabemos que es muy buen vendedor, pero todavía no sabemos qué vende. A ver si consigo explicarlo. Les quiero dar las gracias al Partido Popular y al Partido Socialista por arruinar el país. No sé si son conscientes que lo más difícil para una generación entera de españoles a la que ustedes han arruinado no va a ser votarles. Lo más difícil va a ser perdonarles y yo espero que no les perdonen nunca. Hoy rectifica el Partido Socialista su reforma del artículo 135 de la Constitución. Quieren ganar quizá de nuevo la confianza de la gente en vista de sus perspectivas y no saben que lo que la gente está pensando es que es un nuevo ejercicio de cinismo, asustados ante lo que dicen las encuestas. Para el PP y el PSOE, que son la élite extractiva que ha gobernado España los últimos 30 años, para ellos su ideal europeo sería que esto fuera una mezcla de Suiza y Sicilia. Bueno, esto es muy malo para la política porque al ciudadano lo que todas estas, digamos, transfugismos, estos saltos incomprensibles, estas incoherencias con lo que dijiste antes y a dónde te vas, este aprovechategui de tantos y tantos políticos que han iniciado su vida, han pasado, bueno, los hay que han pasado desde el comunismo hasta el PP. En poco tiempo, hay uno en Valencia que hizo ese tránsito, o el propio Bestringe ha hecho el tránsito al revés, desde la ultraderecha hasta Podemos. Bueno, esto no significa nada. Digo, hombre, sí que significa. El caso de Irene Lozano significa que va al sol que más calienta, que mira por su interés y que su compromiso con las ideas es manifiestamente mejorable, ¿no? Sí, porque la verdad es que ideológicamente todos sabemos que UPyD nace de alguna manera como una escisión, podríamos decir, del Partido Socialista bien, inicialmente. Bien, sí. Pero claro, aquí no parece que sean motivos ideológicos, sino Está que parece... usted dando un tono de dignidad y de coherencia espectacular. Esto va de pilla-pilla. No, a eso voy, que amigo. el partido es una cosa y lo que defendían el partido es una cosa, y otra cosa es el movimiento táctico que ha hecho esta persona, que ha sido UPyD se viene abajo y yo me voy a otro sitio donde pueda seguir disfrutando de un puesto. Suena más a eso, más que a discrepancias ideológicas, parece más oportunismo. Bueno, pero esta mujer se había desgañitado criticando, claro, por ejemplo, a Paco Sosa Wagner. Sí, una incoherencia. O claro, a Toni Cantó, porque mira a Toni Cantó y tal, y mira ahora la espanta que ha metido, ¿no? Sí, no, y las declaraciones que hizo contra el propio Pedro Sánchez y contra el Partido Socialista. Parece un poco extraño, ¿no? No sé qué me parece más extraño, si que ella llame a la puerta o que se la abran. Eso también es porque verdad. Claro, dices, oye, yo les insulto y luego vuelvo a la casa y me abren la puerta y me reciben abrazos, pues oye, bienvenido sea. Ese debe ser el método, ¿no? Ese es el método, o sea, les insultas y entonces te respetan, ¿no? Por eso da una gran sensación de que la clase política en nuestro país es mucha clase. En general es poca política y mucho buscar salidas personales. Y eso, pues a la larga, acaba conformando un desapego del ciudadano respecto de lo que, la gente que decide sacrificar horas de su profesión, horas de su familia, horas de su vida en reuniones, en preparar programas, en preparar campañas,
en acudir a mítines, en venir a medios de comunicación. Todo ese trabajo, para muchos, y es un trabajo muy importante, para todos muy importante, la colaboración en ese empeño de forma generosa, altruista, buena, sana, positiva, es imprescindible. Ahora, cuando ves algunas cosas, pues claro, te tapas la nariz, y eso es que mucha gente hace y dice, mira, ¿ves lo que buscan de verdad? Y fíjate, eso es... Javier, permíteme que rompa una lanza. Yo he venido a este programa, vengo de una reunión del Consejo Político de Vox, donde me he encontrado a gente que está trabajando en diferentes ponencias con el mayor de las ilusiones, profesionales de todos los campos, en distintas áreas. Están trabajando, en definitiva, por intentar aportar a la sociedad. ¿Y cuando te marches vas a casa o vuelves a trabajar para vos? No, claro, ahí está el problema, que sales de tu trabajo, vuelves a la política y vuelves a tu trabajo, ¿no? Y muchas veces los fines de semana, como este, por ejemplo, que tenemos una asamblea, afiliados y simpatizantes, cargos orgánicos en las provincias, se tienen que desplazar a Madrid con un grave sacrificio de tiempo, de no estar con su familia, de dedicar su dinero. ¿Y por qué lo hacen? Esto lo hablaba yo el otro día con él. ¿Por qué dedicas un domingo a venir aquí? Pues vienes un domingo porque crees en España, porque tienes ilusión por mejorar las cosas y porque quieres aportar tu tiempo y tu trabajo para intentar mejorarlas. No te quedas solo en el sofá de casa mirando la televisión y quejándote de todo lo que está mal. Pero claro, es verdad que eso es otro tipo de política, es la política de los principios, de los valores, la política del altruismo. Qué triste y qué distante es aquellos que llegan ya a sus puestos, a sus sillones, ya son diputados, y entonces parece que lo único que de verdad les mueve es cómo me sitúo para seguir cobrando este sueldo, cómo me sitúo para seguir tocando poder, ¿no? Yo quiero seguir pensando siempre en esta política, en la política del ciudadano que quiere cambiar las cosas, que lo hace con la mejor voluntad del mundo y que dedica su tiempo, su esfuerzo y su poco o mucho dinero en apostar por un proyecto de acuerdo con sus convicciones. Y esa es una de las cosas que defendemos siempre en Vox. La política tiene que ser algo que te llene desde el punto de vista de tus convicciones, de tus creencias, de tus principios, que sientas que lo que estás haciendo realmente es por el bien de España, por el bien de tus ciudadanos. El día que yo no sienta eso, me dedicaré a otra cosa, como me dedico a otras muchas cosas, pero no solo... Pero esto tiene un factor de desincentivación tremendo para el que es militante, para el que se lo está currando en su asamblea, para el que está procurando que las cosas funcionen, para el que ha sufrido el descrédito a veces de esas siglas donde tiene empeñado el orgullo, el corazón, las querencias, su vida, que ve que de repente aterriza una especie de cunera, en este caso, que viene de otro partido, protegida por el líder, que debe pensar que tiene una gran aportación al voto y a la regeneración, o que le interesa, a veces es una cosa menos bella, le interesa dar la idea de que está sumando, y lo primero que pasa por allí, eso premia y lo coloca divinamente en las listas, y el militante se pregunta, hombre, pero si yo he ido a pegar carteles, si yo he currado en mi distrito lo que no está escrito, si a mí me han llamado de todo por defender al Zapatero, y ahora viene esta niña bonita y la ponen aquí en la lista destacadamente y a mí me dejan de lado, claro, eso también, en fin, los líderes políticos imagino que deberían cuidarlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Quiero que analicemos a continuación un artículo interesante, muy interesante artículo de José María Aznar, a ver si me encontráis por ahí algunos decos, como nosotros le llamamos, para enseñarles a ustedes lo que ha escrito José María Aznar en un larguísimo artículo que publicaba hoy el diario El Mundo y que van a ver a continuación lo más relevante de ese artículo, en el que venía a justificar que cuando él llegó a la Moncloa, él no pactó con Pujol. Eso es lo que dice don José María Aznar, sobre eso que se llamaron los pactos del Majestic. En fin, ha pasado ya mucho tiempo, pero en cualquier caso, algunos tenemos clara la memoria de lo que significaron esos pactos. Esos pactos que, por cierto, los cerró Rodrigo Rato con Macià Alavedra y con Pujol, significaban que parte de los impuestos iban a parar directamente a la Generalitat de Cataluña, significaban, y eso es muy importante, que el Partido Popular dejaba de hacer política contraria a Convergencia, los éxitos que había tenido Alejo Vidal Quadras en el PP, llevando a máximos a la formación política de Mariano Rajoy y de José María Aznar, pues se abandonaban y se adoptaba una posición gregaria en la política catalana
pues no muy discrepante, discretamente discrepante, sin ánimo de ir a más. Por eso llegaron presidentes al PP catalán, como por ejemplo Josep Piqué, en fin, y otros muchos que obtuvieron mucha menos cosecha en términos de votos y de escaños. Eso se abandonó y se abandonaron también muchas cosas. Por ejemplo, Aznar no lo recuerda, pero es que el título de esos acuerdos era precisamente Pactos del Majestic. Ahora dice que él no pactó nunca, pero eso se llamaban pactos. Y los pactos incluían rebanarle el cuello a Alejo Vidal Quadras, que así era de cruel Jordi Pujol, porque Jordi Pujol podía haber dicho, bueno, si te tengo en mis manos, me vas a dar los impuestos, el 15% del IRPF, vas a quitar la Guardia Civil de Tráfico de Cataluña, que yo me acuerdo bien de esos pactos, la vas a quitar porque nos ofende, como que no. Y el señor Aznar, el del bigote macho men de la derecha española, retiró la Guardia Civil de Cataluña de las carreteras catalanas, donde, por cierto, muchos la añoran, porque descubrieron que a los Mossos de Escuadra les compraron unas motos BMW fantásticas y unos cascos del siglo XXI, pero que eran unos chulos asombrosos y que preferían la experiencia y la capacidad de la Guardia Civil en las carreteras a la de la Policía Autonómica que el nacionalismo quería imponer, porque decía que así la gente cuando sale con el coche a la carretera se siente que está en su propio país. Eso se lo comió José María Aznar López, pero con patatas. Ahora escribirá lo que quiere en un larguísimo artículo que viene a hacer bueno aquello de excusatio non petita, accusatio manifesta, del gran error político, el mayor de los errores políticos, ni Bush, ni las Azores, ni accusatio manifesta, del gran error político, el mayor de los errores políticos, ni Bush, ni las Azores, ni estamos trabajando en ello, ni dejar a Mariano Rajoy de sustituto, que también fue un inconmensurable error de cálculo, el mayor con efectos para España, haber abandonado la actividad política de un Partido Popular que crecía en Cataluña y que defendía la unidad de España, y retirar a la Guardia Civil de Tráfico y entregar parte del IRPF a los catalanes, que lo primero que hicieron con ello, pues ya saben lo que es, crear instituciones para competir o conspirar, según se mire, con España. Sí, ciertamente, Javier. Lo que estamos viviendo ahora, tristemente, no surgió ayer. Esto es un proceso que lleva 30 años de cesiones, por cierto, la parte de culpa que también tiene el Partido Socialista, de cesiones al secesionismo, al nacionalismo catalán. Se ha ido cediendo por los dos grandes partidos nacionales, casualmente los que deberían haber defendido más lo que significa el Estado y lo que significa España en Cataluña, tanto el Partido Socialista como especialmente el Partido Popular han cedido en todo esto que estabas manifestando, y de ese envalentonamiento, de esa dejación de funciones del Estado y envalentonamiento de los nacionalistas, de ese nutrir de fondos para utilizarlos creando un Estado paralelo, el ir cediendo y cediendo competencias, algunas no deberían haberse cedido jamás, especialmente las competencias en materia de justicia o en materia de educación, que tanto daño han hecho a España en Cataluña. Pues todo eso es lo que nos lleva a que se produzca lo que comentábamos antes, que el máximo representante del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña se permita presentarse ante un tribunal y ofenderle, insultarle a la cara y gritarle que esto es un juicio político, despreciando el Estado de Derecho, la democracia, la Constitución y las leyes. Pero eso no surgió ayer. Artur Mas no habría hecho eso si no tuviera todo un proceso previo, consentido, y esto es lo más grave, consentido por los dos partidos de ámbito nacional, Partido Socialista y Partido Popular, que son los responsables de todo lo que ha ocurrido en Cataluña y en el País Vasco. Y a esto no es ajeno don José María Aznar López, por mucho que ponga cara de gravedad cuando dice yo no pacté con Pujol ni con Convergencia. Vamos, que sí pactó. Le obligaron a cortarle el cuello a su líder allí y lo hizo. No le tembló el pulso, eso sí, lo mandó a una regalía en el Parlamento Europeo y eso. Pero allí el PP empezó a hacer así, clic, clin, 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 clin. Y eso es tremendo, tremendo, porque desalentó a muchos votantes catalanes de buena fe que creían que se podía construir una mayoría en torno al PP en Cataluña, constitucional, enérgica, agresiva con Pujol.
incluso sardónica con Pujol, me atrevo a decir, porque Vidal Quadras lo era, y a la gente le agradaba y mucho que alguien mirase a Pujol con cierta distancia y sin poner la rodilla en el suelo, que era lo que venían haciendo todo el resto del arco parlamentario, ¿no? Fíjate, Javier, un detalle. Debería pensar el Partido Popular actualmente, que está muy preocupado por la fuga de votos y fuga de afiliados hacia nuevas formaciones políticas, por ejemplo Ciudadanos, que la fuerza de Ciudadanos en Cataluña nació gracias a esto que estamos comentando. Claro. En el momento que se descafeína, en el momento que se le quita razón de ser al Partido Popular en Cataluña, alguien recoge la bandera de decir, oye, pues aquí en Cataluña hay que defender la Constitución, hay que oponerse al nacionalismo y hay que defender la lengua española. Esas tres cosas sirvieron para que Ciudadanos naciera, tuviera 3, 4, 9 y ahora pues 20 y tantos. Ideas muy importantes que mucha gente apoya, pero que nadie defendía en términos políticos. Esto es. Don Javier Ortega, feliz fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos. a vosotros. Quiero dar la sensación de calidez al despedirle, no sea que digan que le despido de una manera displicente. Sensación y realidad. Nada más lejos de la Gracias, realidad. Javier. Ya sabe que es usted Como siempre. muy bienvenido, que le Muchas apreciamos gracias. muchísimo, porque hoy es viernes y la gente hoy ya no hace política. La gente que hace política hoy tiene un mérito extraordinario que yo le reconozco. Gracias, Javier. Tenga cuidado, no se lleve de cuajo la medalla de la madre que tengo aquí para los intervinientes. Tengo que recordarles algo que, hablando de fin de semana, que tendrá lugar, Dios mediante, el domingo a las 10 de la noche. Esta cadena va a poner el desenlace de La Regenta. La Regenta. Por el amor de Dios, ¿qué les voy a contar de La Regenta? No se lo pierdan, el domingo en Intereconomía, apúntenlo a las 10 de la noche, el desenlace de La Regenta. Nos vamos a ir a